En esta semana 9 se ha abordado el tema del sistema nervioso. Entonces, semana 7 me dice Alexandra, por ejemplo. Ya, ahorita regresa. Entonces, voy a buscar el material entonces de la semana 9, semana 7 me dice. Muy bien, comenzamos con Alexandra entonces. Me indicas que las preguntas 9, 10, 12 y 13 es de la semana 7, ¿correcto? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ahí está mi material de semana 7. A ver, lo tengo también. Y acá está. Entonces, ujú. Pregunta número 9, 10, 12 y 13. Ya. Entonces, la pregunta 9 hace referencia ¿dónde está? Acá está. Hace referencia a la formación de la orina. Muy bien. Te dice, durante la formación de la orina se distingue la filtración, la reabsorción y la secreción. Y sí, en la fisiología urinaria son tres etapas, ¿no? Es tres etapas, ¿no? Por la cual es que se va a dar la formación de la orina. Como ves en las flechitas, ¿no? Cada estructura está en relación a una etapa de la formación. Por ejemplo, estamos viendo que las estructuras del nefrón, esto es el corpúsculo de Malpighi, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, el asa de Henle, ¿no? Están participando en alguno de estos eventos. ¿Listo? Entonces, te dice por acá en la pregunta. Durante la formación de la orina, ¿no? Se distinguen estas etapas. Al respecto señala el enunciado correcto acerca del nombre de la estructura y la fase en la que se ve implicada. Muy bien. Te dice acá. Glomérulo de Malpighi, filtración. Túbulo contorneado proximal, secreción. Túbulo contorneado distal, filtración, dice por acá. Túbulo colector, secreción de urea, cápsula de Bowman, glomérulo de Malpighi. Entonces, repito nuevamente, voy a bajarlo por acá para que te des cuenta. Entonces, a ver. Entonces te dice por acá. El glomérulo, que lo estamos viendo por aquí, acá está el glomérulo. Tanto el glomérulo, ¿no?
como la cápsula de Bowman que se encuentra acá recubriendo el glomérulo, ambas estructuras están relacionadas o son denominadas el corpúsculo de Malpighi. Muy bien. Y esta estructura está relacionada con la filtración. Muy bien. Por lo tanto, decir que el glomérulo está relacionado con la filtración está correcto. Ahora, ¿qué te dice el tubo contorneado proximal que está acá? Ese es el tubo contorneado proximal. ¿Dónde está? Acá está. Ese es el proximal. Muy bien. En el tubo contorneado proximal está básicamente involucrado en la reabsorción, ya que la mayor parte de la reabsorción ocurre en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, no tiene que ver aquí la secreción básicamente de ácido úrico, no, no. Muy bien. Luego te dice el distal. ¿Tiene que ver con la filtración tubular? No, ¿no? El túbulo contorneado distal que está acá. Muy bien. Ese tiene que ver con la reabsorción, ¿no? De una parte. ¿Se da la secreción también? Se puede dar la secreción. El túbulo colector está por acá. Un túbulo colector. Acá se da también parte, podría ocurrir la reabsorción, secreción, muy bien, pero no tiene nada que ver ahí el tema de la urea, muy bien. Luego te dice cápsula de Bowman, glomérulos, no, porque te está preguntando acerca de del nombre de la estructura y la fase en la que estaría implicada, muy bien. Entonces, la respuesta aquí de esta pregunta número 9, muy bien. Recuerda que en el túbulo contorneado, tanto distal como proximal, lo principal que ocurre es la reabsorción. Y es en la parte final del nefrón donde ocurre la secreción. Esta parte inicial, que es el glomérulo de Malpighi, que en su totalidad viene a ser el corpúsculo de Malpighi, tiene que ver con la filtración glomerular. Por eso que aquí la respuesta, porque te pregunta lo correcto, estaría en la A. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta aquí. ¿Hasta ahí tienes alguna duda? ¿Todo está claro? Para pasar a la siguiente pregunta. Sí, todo claro ahí. Gracias. Muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta, que es la pregunta, me dijiste la 10, creo. La 10. Acá hay que relacionar, ¿no? Y para eso nos ayudamos de este cuadrito. En ese cuadrito se muestran las diversas estructuras relacionadas con la excreción de estos organismos. Es así que en la pregunta 10 te habla de ello, ¿no? Y voy a bajar por aquí para que te des cuenta. La mosca es un insecto, por lo tanto, las moscas van a presentar túbulos de Malpighi o tubos de Malpighi. Por lo tanto, aquí tú vas a indicar mosca, ¿no? Lo vas a poner, a ver, mm, mm, ¿no? ¿Cómo lo relaciona acá? Vamos a ponerlo acá. Bueno, acá la relación como es, así como noté. Vamos a escribirlo. Así ya.
Las hidras, estas con una simple difusión. Ay, ya me di cuenta. Lapsus ahí. Acá tengo que poner número. Ah, ya, ahora sí. La difusión hidras. 2. Después, protonefridio, que lo tenemos por ahí, es el platelminto, como por ejemplo, taenia, que es un platelminto. Y luego el nefridio está en la lombriz. A ver, vamos a buscar la relación. 4A, 3B, 2C, 1D. Ajá, la respuesta acá sería esta de acá. Muy bien, esa sería la relación. ¿Todo claro ahí, Alexandra? Con respecto Sí, a la pregunta 10. lo que pasa es que estaba marcada la C y no entendía por qué, porque No, lo correcto ahí era la... sí, de repente tu docente te dijo la C. Sí, sí. Ya, lo que pasa es que acá hay una observación en esa pregunta. De repente no llegó a alcanzarte la observación. Hay un cambio de clave aquí. Sí, no te Mm, preocupes, pero es la A. Ajá. ya me todo claro entonces, solamente esa Sí, era sí. mi duda. Ajá. Luego viene la pregunta 12, ¿verdad? La 2. Ujú. Acá te dice que los ruidos cardíacos son sonidos breves y transitorios producidos por la intervención de las válvulas del corazón. Así se distingue dos tipos de ruido. Marque lo correcto, no, la alternativa incorrecta respecto a ello. Bien. Entonces, sabemos que, a ver, teoría. El primer ruido, ¿cuándo ocurre? El primer ruido corresponde cuando cierran las válvulas auriculoventriculares. Esto es la, la bicúspide y la tricúspide. Muy bien. Y el segundo ruido ocurre cuando se cierran las válvulas sigmoideas. Esto es la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Muy bien. Entonces, son estos dos tipos de ruido, pero tenemos que marcar lo incorrecto, ¿no? Lo que no está bien. Lo incorrecto. ¿Listo? Entonces vamos. Te dice, ¿el cierre de la válvula bicúspide interviene en el primer ruido? Sí, porque la bicúspide es una válvula auriculoventricular. ¿La apertura de las válvulas sigmoideas es responsable del segundo ruido? No, no es la apertura, es el cierre. Entonces, esto es incorrecto. Luego dice la C ¿no? Para corroborar. Cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, provoca el primer ruido. Exactamente. El cierre de la válvula pulmonar y aórtica son responsables del segundo ruido. Exactamente. El cierre de las válvulas semilunares, que también son conocidos como las sigmoideas, van a ser responsables, dice acá, dice, el cierre de las válvulas sigmoideas son responsables del primer ruido. Mm, Acá yo veo una observación. Eso también sería incorrecto, ¿no? Ujú. ¿Qué dice? Pues, ¿esa era tu duda, Alexandra, en esa pregunta? Sí, encontraba dos incorrectas. Ajá, sí. De repente hay una observación, no me acuerdo si había una observación aquí.
Tendría que revisar lo que se ha escrito entre las observaciones, pero sí, para que esta sea correcta, tiene que decir acá segundo ruido, ¿ya? Para que solamente encontremos esto como incorrecto, ¿ya? Porque la válvula sigmoidea es sinónimo de semilunar y es sinónimo de válvula pulmonar y aorta, ¿ya? Entonces, si esa era tu duda, yo te la respaldo, ¿no? Entonces aquí sí te ha creado una confusión y lo entiendo. ¿Listo? Haciendo esa aclaración, entonces todo claro la pregunta 12. Sí, sí, me decía todo claro. Ajá, nos vamos ahora con la 13. A ver, la 13. El latido cardíaco es regulado por el sistema nervioso autónomo. El corazón posee un centro del cual se irradia el impulso nervioso que ocasiona la contracción y la relajación. Indique lo correcto al respecto. Muy bien. Entonces, este impulso que menciona es el que te voy a mostrar a continuación en esta imagen, ¿no? Acá está lo que es el sistema nodal. ¿Listo? Aquí tenemos que el impulso eléctrico que permite la contracción del corazón se va a iniciar en el nodo auricular. Muy bien. O también conocido como el nodo sinusal. Y recuerda que este nodo sinusal se encuentra, ¿no?, en la aurícula derecha. Ahora, a partir de acá, como inicia, ¿no? Esto se va a expandir hacia en la parte baja, donde encontramos al nódulo atrioventricular, o a veces le dicen el nodo auriculoventricular. Luego, a través de las de His, va a la parte baja de los ventrículos, donde se encuentran las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces, esto es conocido como el sistema nodal del corazón y se inicia en el nodo sinusal de la aurícula derecha. Entonces, al respecto te dice, marquemos lo correcto. ¿Cuál sería lo correcto? A ver, te dice, ¿no? El impulso se inicia en las fibras de Purkinje y de ahí se desplaza hacia el nódulo. No, eso no es correcto. La contracción cardíaca se conoce como diástole y la relajación como sístole. Al revés. El nodo sinusal envía la señal eléctrica al nodo auriculoventricular, el cual mediante las fibras de His y las fibras de Purkinje inerva al tejido cardíaco. Exactamente. Entonces la clave hasta aquí es la C, ¿no? La C sería la clave. Luego te dicen la D, el impulso eléctrico se inicia en el haz de His. No, el corazón es miogénico y en él se inicia la contracción. No, lo correcto, como te decía, de acuerdo al enunciado que dice acerca del latido cardíaco regulado por el sistema autónomo, entonces se está preguntando precisamente lo que, ¿no? ¿Cómo es que se da ese centro, ¿no?, en el cual se irradia el impulso nervioso, ocasionando contracción y relajación, tal cual está en la C. No, esa es la respuesta en base al enunciado. Por lo tanto, la 13, la clave va a estar en la C. Muy bien. Hasta ahí, Alexandra. ¿Todo claro con respecto a las 4 preguntas de la semana 7? ¿El nodo sinusal es el mismo que el nodo sinoatrial? A ver. ¿Me escucha? Sí, voy a ver el dibujito nuevamente para que lo veas. Ahí está. No sé si logras ver la ubicación de cada una de estas partes. Acá está el nodo sinusal, ¿no? Que también es conocido como el nodo auricular o también es conocido como el marcapaso número 1. Más abajito está el nodo o nódulo atrioventricular o también conocido como el nodo auriculoventricular. Acá está.
Más abajito encontramos al fascículo de His o el haz de His. Y más abajito están las fibras de Purkinje. Esa es la secuencia, ¿no? De acuerdo a cómo se da la contracción cardíaca. Todo se inicia acá, en el nodo sinusal, o también conocido, como te dije, como el nodo auricular o el marcapaso número 9. O creo que también le dicen atrial, ¿no? Nodo atrial, algo así. Muy bien. Sí, el libro está sin atrial. Ajá. Ujú. Sí, Miss, Muy eso era bien. todo. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, a ver, para quienes acaban de ingresar, chicos, la dinámica de siempre. A medida que van ingresando y tienen de repente alguna duda, consulta de la semana 9 o semanas anteriores, me van colocando sus pedidos a través del chat. Yo estoy atenta y estoy desarrollando cada uno de sus pedidos de manera ordenada. Muy bien. Entonces, ahora continúo con Gracie. Gracie me indicaba si podría realizar las preguntas de esta semana 9, que es la 1, 2 y 14. Muy bien. A ver, vámonos entonces con esta semana. Voy a salir de la semana 7 entonces. Ahí. Y me voy al material. Voy a abrir el material, creo que lo voy a hacer. A ver, voy a dejar compartir para abrir el material. A ver, voy a compartirles. Entonces, pregunta número 1 me dice esta semana. A ver, pregunta número 1. Ya, te dice a continuación. A ver, dice, durante la inmersión en una zona con fuertes corrientes, un buzo notó que las medusas, aunque eran llevadas por el agua, lograban mantener una orientación constante. ¿Qué estructura interna les permite esta capacidad de reorientarse? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería aquí la respuesta? Hay que recordar, por ejemplo, ciertas terminologías, ¿no? Eh, el tema, a ver, por ejemplo, acá tenemos el estatocisto, que vamos a hablar en breve de ellos. También tenemos el pinacodermo, que viene a ser una estructura, un tejido. Dermo es como una capa, ¿no? No tejido, perdón. El término no es tejido, es una capa externa, ¿no? En este caso presente en la esponja de mar. Y obviamente este pinacodermo está formado por células llamadas pinacocitos que van a recubrir el cuerpo de la esponja. Muy bien. Luego tenemos los nematocistos. Estos nematocistos lo hemos escuchado también, ¿no? Anteriormente. Está presente en los nidarios, sí, pero estos son estructuras que contienen, por decirlo así, toxinas, veneno, que van a ser inyectados por los nidarios en defensa, claro, en defensa. Muy bien. ¿Se encuentran los nidarios? Sí, se encuentran los nidarios, como las medusas. Pero claro, su finalidad acá es defenderse, ¿no?
Luego tenemos los nidocitos. Los nidocitos, como su nombre lo indica, son células, en este caso especializadas, que van a secretar una sustancia urticante. Muy bien. Luego, ¿qué más? A ver. El amebocito, ¿no? El amebocito, por otro lado, esto está presente, por ejemplo, en algunos invertebrados, se les puede decir a los esponjas, nidarios también, ¿no? Y son una especie de células móviles que se encuentran en el cuerpo de estos animalitos, de estos individuos. Estos amebocitos, dependiendo del individuo, pueden tener diversas funciones. Son varias las funciones que pueden ser o reproductoras o digestivas, ¿no? Entre otras. Muy bien. Y luego tenemos a la pregunta que te hacía sobre la estructura que tiene que ver con la reorientación. Y es que los estatocistos van a ser órganos del equilibrio de varios invertebrados, como son los crustáceos, como son los equinodermos, los nidarios, los cefalópodos, y se trata de una vesícula, ¿ok? Una vesícula con forma de saco que contienen células ciliadas, líquidos y estructuras calcáreas que se van a mover con la gravedad y el movimiento del animal. ¿Ya? Entonces, estas estructuras calcáreas son conocidas como estatolitos y el órgano es el estatocisto. Por lo tanto, esas estructuras sensoriales se encuentran en el borde de la umbrela de la medusa, ¿no? Esta estructura, ¿no? Permite, pues, que esta medusa se pueda orientar. Recuerda que el estatocisto permite el equilibrio y en esa estructura sensorial, aparte de estatocisto, podemos encontrar también a las manchas oculares. Estas manchas oculares la hacen de fotorreceptor. Muy bien. Entonces, esos se encuentran en estructuras sensoriales que en conjunto se llaman ropalios. Estos van a presentar, como te dije, los estatocistos y las manchas oculares, que les sirve de fotorreceptor. Por lo tanto, la respuesta, de acuerdo al enunciado, está en la A, ya, 1A. Muy bien, hasta ahí, Gracie. ¿Todo claro con la pregunta número 1? Sí, Mix. Me voy con la pregunta 2 de esa semana 9, entonces. Mm. Te dice, un equipo de científicos se encontraba estudiando la diversidad de invertebrados marinos. Al analizar la anatomía interna de uno de los especímenes, se sorprendieron al encontrar un sistema nervioso ventral bastante complejo. Tiene ganglios cerebroideos, tiene ganglios distribuidos a lo largo de todo el cuerpo y que están conectados por nervios. Además, hay presencia de vías aferentes y eferentes. ¿Qué tipo de criatura marina podría poseer tal sistema nervioso? Ya. Para eso, vamos a ver un poquito la teoría para que puedas hacer el comparativo. Déjame ver si en el material, a ver, la separata. La misma separata te ayuda, a ver. Acá está. Muy bien, entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, recuerda que hay tres modelos de sistema nervioso, ¿no? Un modelo que es reticular,
el otro es ganglionar, encefálico, muy bien. Entonces, esos son los modelos del sistema nervioso, siendo el encefálico el más complejo, ¿no? Y está caracterizado presentar este tipo de los vertebrados, ¿no? Por otro lado, cuando hay un modelo reticular, es como una compleja red nerviosa que se distribuye a lo largo del cuerpo. Pero cuando ya hay ciertas asociaciones, se van formando ganglios, ¿no? Y en este caso estamos viendo a diferentes organismos, como pueden ser anélidos, en el caso de la sanguijuela, como estamos viendo por allí, vamos a ver la presencia de todo un cordón nervioso en posición ventral y la presencia ya de ganglios cerebroideos. Muy bien. En el caso de los insectos también vemos algo similar, ¿no? Igual también en los moluscos estamos viendo, ¿no? En este caso en los moluscos estamos viendo una posición dorsal. Muy bien. En el caso de los insectos, una posición ventral, anélidos igual. Muy bien, entonces en el enunciado de la pregunta habla de que los ganglios, o hay presencia de un sistema ventral, ganglios cerebroideos, y que están conectados por tus nervios. Muy bien. Entonces te dice, de todos estos animalitos que te presenta la pregunta número 2, a ver, vamos a ver las posibilidades. Te dice por acá, ¿no? Que un insecto, por ejemplo, como puede ser la libélula, el poliqueto es un anélido, las anémonas son nidarios y los nidarios tienen un sistema, un modelo reticular. Esponja de mar, no, no hay modelo ahí en esponja. Pececito ya no aplica acá. Entonces, entre la libélula y el poliqueto, ¿cuál tendrá estas especificaciones? Creo que por acá te dijo algo más. Te dice, diversidad de invertebrados marinos, te dijo todavía, ¿no? Entonces, todo se restringe en este caso al poliqueto. Entonces, el poliqueto, como sabemos, es un anélido y por ser anélido va a presentar un sistema nervioso ventral conformado por ganglios, ¿no? En este caso, un par de ganglios cerebroideos y par de ganglios repartidos en todo el cuerpo, que claro, obviamente van a estar interconectados por cuerdas nerviosas, tanto transversales como longitudinales. Muy bien. Pero ya en ellos también vamos a encontrar una doble vía nerviosa, que son los nervios aferentes y los nervios eferentes. Entre los anélidos más conocidos para que te ubiques, o sea, compañeros del poliqueto, o se puede decir primos del poliqueto, son la lombriz de tierra, la sanguijuela, ¿no? Que son también conocidos, por si no conocías al poliqueto. Y el poliqueto lo puedes encontrar en el ambiente marino, por ejemplo, ¿no? Entonces, la respuesta de esta pregunta número 2 de la semana 9 estaría en la B, poliqueto. Miss, la anémona, ¿por qué no podría ser? ¿La cual? La Anémona. anémona. Anémona es un nidario. ¿Y recuerdas qué tipo de sistema tenían los nidarios? Tenía reticular, difuso, formando una red nerviosa. Aquí no hay ganglios, entonces no aplica, no aplicaría. Muy bien. ¿Todo claro, Gracie? Sí, Miss. Entonces vamos a la 14. Te dice, ¿no?
La habilidad que tienen las personas invidentes para detectar perforaciones en el papel o sobre una superficie, eh, lo que les permite aprender el lenguaje de Braille, se debe a que los receptores táctiles que emplean son, ¿no? En este caso, ¿qué receptores podríamos encontrar? Obviamente lo que se quiere es sentir de repente, ¿no? La diferencia, ¿no? En esas perforaciones, puente sentir la textura, ¿no? La textura para poder detectar, ¿no? Si, ¿no? Si hay perforaciones o no. Entonces, es una forma, ¿no? De poder aprender este tipo de lenguaje. Entonces, estas personas invidentes van a poder detectar lo que te mencionaba, estas texturas. Y los receptores sensoriales, en este caso sería pues los discos de Merkel, van a ser más sensibles a texturas superficiales, compensando la falta de visión. Muy bien. Entonces, la clave aquí sería entonces los discos de Merkel. Muy bien. Acá sería la D. Muy bien. Entonces, eso corresponde a la pregunta 14. Hasta ahí, Gracie. ¿Todo claro? Miss, el de Meissner, ¿cuál es la diferencia entre Meissner y Merkel? A ver, voy a mostrarte una imagen donde aparecen todas estas. Ah, creo que estaba. Basta. Sabemos que a nivel del sentido del tacto vamos a encontrar ciertos receptores, ¿no? Clasificados por el estímulo que los active. Por ejemplo, así tenemos a los termorreceptores que pueden detectar los cambios de temperatura. Así tenemos Krauss que detecta el frío, o también Ruffini, que también a la vez de ser un termorreceptor, también es un mecanorreceptor. ¿Y qué son mecanorreceptores? Son aquellos que detectan los cambios de presión, como es el caso de Meissner, ¿no? Meissner es un mecanorreceptor y también los discos de Merkel, ¿no? Ambos son mecanorreceptores. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna consulta adicional? Bueno, solamente para añadirte esta parte, sí pueden haber ciertas diferencias, por ejemplo, a nivel de mecanorreceptores. Por ejemplo, Meissner, si bien detectan tacto suave, vibraciones lentas, ¿no? Se adaptan rápidamente. Merkel detecta también cambios también de presión, el tacto sostenido. También en este caso, en Merkel se adaptan lentamente. Entonces, son ciertas diferencias que van a ayudar, pues, que puedan cumplir con diversos objetivos. En este caso, los que mejor van a ser de repente más sensibles a texturas va a ser Merkel, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasaría si se quiere detectar de repente presiones más profundas? Se activan, ¿no? Los nociceptores y podemos mencionar acá, por ejemplo, Pacini, que se puede también detectar o activar entre cambios extremos. Muy bien.
Entonces, a nivel del tacto, no solamente tenemos mecanorreceptores, sino también hay termorreceptores y nociceptores. Muy bien. Sí, Miss. A ver, vamos a ver entonces la siguiente pregunta. A ver, Gracie, me has enviado otras preguntas, ¿cierto? Vamos a ver. Voy a descargarlas entonces. A ver, compartir. Ahora sí. A ver, te dice, esto es con respecto a la semana 10. No, 10 no es, 11. Las leyes de Mendel permiten predecir los resultados de un experimento de cruzamiento antes de llevarlo a cabo. Si se cruzan dos líneas puras de arveja que difieren en dos caracteres, dos líneas puras, ¿ya? Difieren en dos caracteres. Y en la F2 se obtiene 6.400 descendientes. ¿Cuántos de ellos presentarán un rasgo recesivo y el otro dominante? A ver, para que podamos entender bien esta parte, te voy a mostrar, ¿no? Lo que es la tablita. Ya. Entonces te dice, ¿no? Esto es más que nada teórico. Dice acá, quieres, dice, predecir los resultados antes de llevarlo a cabo. Tienes dos líneas puras de alberja que difieren en dos caracteres, ¿ya? Así como se está presentando a continuación, por ejemplo, ¿no? Y te dice que en la F2 se obtienen 6.400 descendientes, ¿ya? Esta de acá, esta de acá es la F1. Todos se obtienen así, en la F1. En la F2 es esta. Y se obtienen todos estos descendientes que estás viendo a continuación. Muy bien, todos estos. Entonces, si tú quieres saber, puedes hallar en base a las proporciones. Este es K, 9K, 3K, 3K,
y 1K. Si haces la sumatoria, 9 más 3 más 3 más 1, sale 16K. Entonces 16K viene a ser igual a cuánto decía ahí el problema, a 6.400. Puedes hallar el valor de K, ¿verdad? ¿Cuánto vale K? 400 vale K, ¿cierto? Entonces, te dice, ¿cuántos de ellos presentarán un rasgo recesivo y el otro dominante? Uno recesivo y otro dominante. Entonces, ¿cuáles aplica para esa condición? Uno recesivo, otro dominante. Este de acá, ¿no? Un rasgo recesivo, el otro dominante. Igual acá, un rasgo recesivo, el otro dominante. Muy bien. Entonces, ahí vamos sumando, sería 6K. Y si el valor de K es 400, entonces sería 2400. Entonces la clave de la 117 que me muestras por aquí estaría acá. Miss, eso que cuando es 3K y 3K siempre va a ser un dominante y lo demás recesivo, ¿verdad? Eso sí se cumple siempre. Claro, es como dice acá, de acuerdo a las leyes de Mendel. Y considerando que los progenitores son de línea pura, es teórico. Todo lo que se obtiene ahí es teórico. Esa es la proporción teórica para la F2 en los descendientes. Ajá. Ya cuando lleguemos a esa semana ya se te va a explicar, ¿no? Esto es siempre, esto se cumple siempre y cuando los parentales sean estos, así, tengan este genotipo, ¿no? ¿Listo? Entonces me voy a tu siguiente pregunta. Hasta ahí, Gracie, todo claro con esa pregunta. A ver, creo que tenías otra más. Déjame ver. A ver. Esta es tu otra pregunta, ¿no? El cerebro humano, esa es, ¿no? En esa pregunta, a ver, nos vamos a la semana 9 y nos vamos al cerebro. Acá está el cerebro. A ver, hay que leer bien esa pregunta. ¿Qué te dice, no? El cerebro humano es un órgano que requiere y consume nutrientes, principalmente glucosa, debido a las funciones que desempeña. Y en consecuencia se enfrenta a fuertes procesos de oxidación. Muy bien. Luego te dice. Por ello existe todo un sistema de suministro de metabolitos energéticos y de mantenimiento para este órgano y las células que lo componen. La glía que se encarga de esta tarea está conformada por, ¿ya? Entonces te presento a las células del sistema nervioso y eso déjame ver, ya, eso es semana 4. Acá estamos.
En la semana 4, te acordarás que llevamos este tema. Recuerda que las células del tejido nervioso son dos, la neurona y las neuroglías. La neurona es la célula clásica, ¿no? Que tiene esa estructura, un cuerpo y un axón. Pero para que se dé el sostenimiento, ¿no?, del tejido nervioso, existen células que la apoyan, que la soportan. Y estas células son, dependiendo de la función que cumplan, los oligodendrocitos, la microglía, la célula ependimaria, los astrocitos. Son neuroglías importantes. Por ejemplo, el oligodendrocito se encarga de sintetizar mielina a nivel del sistema nervioso central. Por otro lado, la microglía, ¿no?, está involucrada con la defensa. La célula ependimaria se encarga de tapizar. Los astrocitos se encargan del sostenimiento y mantenimiento, ¿no?, de la nutrición del tejido nervioso. Por lo tanto, dicho todo esto, me imagino que ya encontraste la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la glía que se encarga de esta tarea? Que es la de justamente suministrarle metabolitos energéticos y de mantenimiento a este órgano. Entonces estamos hablando, en este caso, del astrocito. Muy bien, la clave de esta pregunta 125 estaría en la A. ¿Y las microglias es más que todo defensa? Disculpa, ¿Las microglias de qué se encargaban? de la defensa. Muy ¿Y bien, las células eh, ependimarias? de tapizar las cavidades, sea ventriculares o también del epéndimo. Ujú. ¿Está claro? Sí, ¿no? Sí, Miss, gracias. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente. A ver. Me preguntabas, Gracie, me preguntabas sobre el órgano de Corti, ¿no? Sí. Ya. El órgano de Corti, cuando escuchas el órgano de Corti, evocas, ¿no?, el recuerdo de haberlo revisado en dónde, en el sentido del oído, ¿no? En la audición. Sucede que cuando hablamos de este sentido, vamos a encontrar una serie de estructuras involucradas para que se dé justamente la audición. Muy bien. Aquí recuerda que podemos reconocer que algunos de los individuos, algunos pueden tener un oído externo, pero sí, todos sí o sí deben presentar un oído interno. Muy bien. Sucede que cuando hablamos de este sentido de la audición, hay una serie de procesos por las cuales las ondas sonoras, que es el estímulo que activan, ¿no? Van a tener que recorrer todo un camino. Muy bien. Y esta secuencia de procesos que implican la audición se da de la siguiente manera. Las ondas sonoras van a tener que entrar por un conducto externo, si es que hubiese. Luego, quien vibra va a ser el tímpano. Luego lo hacen los tres huesecillos, que son el martillo, yunque y estribo. Y la intensidad de la vibración va a ser amplificada, ¿no? La ventana oval vibra y estas vibraciones van a ser transmitidas
¿no? Por el líquido hacia la membrana basilar y van a ser estimuladas las células ciliadas. ¿De dónde? Las células ciliadas del órgano de Corti. Y acá está justamente la pregunta que me hacías. Este órgano de Corti, ¿no? De la cóclea o el caracol, también conocido en el oído interno. Muy bien. Y es las células ciliadas que van a estar chocando contra la membrana tectorial. Y es este contacto físico que determina que las células ciliadas descarguen impulsos nerviosos que van a ser conducidos ¿hasta dónde? Hasta el cerebro. Como ves en la imagen, esa es la distribución de las células ciliadas de este órgano de Corti. Pero si sufre algún daño, un traumatismo, obviamente se comprometería el paso, ¿no? De estos impulsos y por lo tanto, pues tendríamos problemas en nuestra audición. Por lo tanto, el órgano de Corti es el órgano encargado de la audición y se encuentra, como te decía, al interior de la cóclea, que es una estructura en forma de caracol ubicada en el oído interno. Como te decía, nuevamente, este órgano de Corti está formado por células ciliadas. Estamos viendo en esa imagen que parecen pues pequeños cabellos o filamentos, ¿ya? Entonces, esta sería justamente la respuesta a tu consulta con respecto al órgano de Corti. Muy bien. ¿Tienes alguna otra duda, Gracie? Hasta aquí, Mm, hasta este punto. no, todo claro, Miss. Ajá, muy bien. Entonces nos vamos ahora, siguiendo el orden, claro, de las consultas que me han ido lanzando. Recuerden, chicos, para quienes se acaban de unir a esta reunión, ustedes pueden ir colocando sus dudas y consultas en el chat. Muy bien, que yo voy a ir respondiendo. A ver, nos vamos con Michelle. Michelle me dice si puede desarrollar las preguntas de esta semana. La pregunta 3, 6, 7 y 15. Muy bien. Nos vamos a la separata nuevamente. A ver, la 3, 6, 7 y 15. Ahí está. La pregunta 3. Te dice, ¿no? El sistema nervioso, a ver, del erizo de mar, Tetrapigus niger, presenta una organización radial característica de los equinodermos. A ver, te presento al erizo. Vamos a ver qué ocurre aquí, ¿no? Cuando hablamos del erizo o de la estrella de mar, ellos van a presentar un modelo. Si bien es ganglionar, disculpen, su sistema nervioso va a ser distribuido de forma radial, dado la simetría radial que ellos van a presentar. Muy bien. Entonces, eh, te dice por acá. Sin embargo, una de las siguientes estructuras no forma parte de este sistema. Presenta, dice, presenta simetría radial, hay presencia de nervios, tiene nervios aferentes y eferentes, presenta 3 pares de ganglios, presenta un ganglio nervioso, ¿cuál? Dice, no forma parte de este sistema. Entonces recuerda que un sistema nervioso de tipo radial es ganglionar, ¿no? Es ganglionar, porque recuerda, son 3 modelos. Los modelos son eh, reticular, ganglionar y encefálico. Y dentro del ganglionar está el tipo radial.
Entonces, este sistema se caracteriza por un anillo nervioso en el centro del animal y van a haber nervios radiales que se van a extender en simetría radial. Pero, por ejemplo, los moluscos, que también tienen ganglionar, ellos van a presentar 3 pares de ganglios, ¿no? Cosa que no está en el erizo o en un equinodermo. Por lo tanto, lo que no corresponde, disculpen, estaría acá, en la D. Muy bien, presenta 3 pares de ganglios. Eso es característico de los moluscos. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a la pregunta que me solicita Michelle. Michelle, avísame si hay alguna duda, consulta respecto eh, de esa semana 9. Voy desarrollando la siguiente. ¿Todo claro? Me avisas. Si hay algo que no te cuadra de la pregunta 3, también me comentas. Entonces, continúo. Si Michelle está de acuerdo, todo claro, paso a la siguiente pregunta, la pregunta 6. Muy bien. Pregunta 6. Te dice por acá, ¿no? Sobre los componentes del sistema nervioso central, relaciónelos con las consecuencias que se darían de recibir un daño en dichas áreas. Muy bien. Entonces, vamos a recordar un poquito acerca de los componentes del sistema nervioso central. Y estamos por acá. Recuerda que cuando hablamos del sistema nervioso central, se refiere al encéfalo y a la médula espinal. Y si habla del sistema nervioso periférico, hace referencia a los nervios craneales y a los nervios espinales. Muy bien. Entonces, como habla del sistema nervioso central, ¿no? Habla del encéfalo que lo estamos viendo por aquí y de la médula. Recuerda que en el encéfalo vamos a encontrar a nuestro cerebro propiamente dicho, vamos a encontrar al hipotálamo, vamos a encontrar también al tálamo, vamos a encontrar al tronco encefálico que está conformado por la protuberancia y el bulbo raquídeo y vamos a encontrar al cerebelo. ¿Ya? Son diferentes segmentos, zonas de nuestro encéfalo. Muy bien. Entonces, te dice, ¿no? Y sabemos que cada una de ellas tiene una función. Muy bien. El cerebelo, por ejemplo, está relacionado con coordinar contracciones musculares. También está involucrado el cerebelo en el equilibrio, en la coordinación de movimientos finos. Por otro lado, en el tallo encefálico, recuerda que el tallo encefálico, tronco encefálico, está conformado por la protuberancia y el bulbo, y ambos actúan como centro de control para la digestión y respiración. Luego tenemos el hipotálamo, que regula la presión sanguínea, la temperatura, el apetito, la sed, el impulso sexual, entre otros aspectos. Muy bien, entonces de esa manera, pues, ¿no? Vimos de manera muy resumida algunas de las funciones de estas estructuras del encéfalo, que conforman o forman parte, mejor dicho, del sistema nervioso central. Muy bien, entonces volvemos a la pregunta y te dice, ¿no? A ver, ¿cuál estructura se vería afectada, ¿no? Si hubiese un daño, ocasionaría el colapso del cuerpo por pérdida de contracción muscular. Ya te lo mencioné, tiene que ver el cerebelo. Muy bien. Luego, el tallo encefálico, ahí encontramos, como te dije, hay centros de función respiratoria y digestiva, entonces se alterarían los movimientos peristálticos. Cambios en la presión sanguínea y temperatura tiene que ver con el hipotálamo. Muy bien, por lo tanto la clave está ahí en la A. 1, 2 y 3, acá.
Muy bien. A ver, seguimos. Entonces, Michelle, hasta ahí la pregunta 6. La siguiente pregunta corresponde al, a la transmisión del impulso nervioso. A ver, vamos a recordar un poquito la teoría. Muy bien, ahí he tratado de que se vea pues la imagen con la pregunta para que vayas relacionando. Muy bien, entonces, eh, estamos viendo allí en imágenes cómo se da la transmisión del impulso nervioso a través de la fibra del axón y a través de neurona a neurona. Muy bien, entonces, esa transmisión del impulso nervioso eh, se mueve pues a lo largo de fibra nerviosa a una velocidad constante, conservando la misma intensidad. Esta conducción, chicos, en el axón tiene una base iónica, ¿no? Y el cambio de la permeabilidad de la membrana, en este caso del axón, de los iones sodio y potasio, lo estamos viendo en la imagen, que va a generar una variación en el potencial de acción. ¿No? Por ejemplo, estamos viendo que cuando la fibra está en reposo, la parte externa es positiva y la parte interna es negativa. O sea, la fibra se encuentra polarizada. Pero cuando va pasando el impulso, representando con las flechitas, ahí estamos viendo la flechita fucsia, está pasando el impulso, las dos cargas comienzan a neutralizarse una con la otra, ¿no? Entonces se dice pues que la fibra se despolariza. Y en este momento ya no puede venir otro impulso nervioso, ¿no? Y recorrer esta fibra despolarizada. Tiene que volver a repolarizarse. Y este tiempo en que se toma en volver a repolarizarse o polarizarse se llama un periodo refractario, que dura tan solo unos 0,001 segundos aproximadamente. Muy bien. Entonces, es importante que la fibra se encuentre mielinizada, porque así la conducción sería solamente a este nivel, como te lo voy a marcar a continuación. Si la fibra tuviese las vainas de mielina, lo que te acabo de contar acerca de la transmisión del impulso nervioso en una fibra del axón, ¿no? Se da en zonas desprovistas de mielina. Quiere decir que la conducción de esta manera sería saltatoria, solamente a nivel de nodos de Rambier, asegurando, chicos, que la velocidad del impulso nervioso sea mayor. Tan solo en las langostas, la velocidad puede ser de 6 a 12 metros por segundo. Imagínate en los mamíferos. En los mamíferos puede llegar a 120 metros por segundo gracias a esta conducción saltatoria a nivel del axón. Pero una vez que la conducción llegó al pie terminal, ¿cómo hace para que la conducción se pase a la otra neurona? Es aquí donde viene la sinapsis. La sinapsis es esta unión funcional entre neurona-neurona o puede ser neurona-célula efectora.
Y estamos viendo aquí justamente que entre neurona y neurona, o sea, a nivel de la sinapsis, ocurre la transmisión, ¿no? O liberación, mejor dicho, de neurotransmisores. Estos neurotransmisores son liberados, ¿no? A partir de vesículas. Y estos neurotransmisores se van a liberar en este espacio llamado el espacio sináptico. Luego, la siguiente neurona, a través de sus receptores, captan este neurotransmisor, que es el contenido de la vesícula, para luego que la conducción continúe, el impulso nervioso asegure su continuación. Muy bien. Entonces, esto es importante mencionarlo, chicos, cuando se habla de la conducción del impulso nervioso. Muy bien. Ahora, te voy a mostrar una siguiente imagen, ¿no? Que también va a ser importante para poder entender acerca de la transmisión del impulso nervioso. Estamos hablando de ese camino que sigue el impulso desde el receptor hasta el órgano efector. Ese camino que sigue el impulso se llama el arco reflejo. Muy bien, que parte desde el receptor hasta llega al órgano integrador y luego la respuesta es enviada y ejecutada, materializada por el efector. Ese camino que sigue se llama arco reflejo, pero varía dependiendo, ¿no? Si es que encontramos que la neurona sensitiva entra en comunicación con la neurona motora, o si entre la neurona sensitiva y la neurona motora encontramos una neurona que comunica, llamada la interneurona. En esta interneurona, o mejor dicho, en este tipo de secuencia de pasos, ocurre pues en un arco reflejo polisináptico. En cambio, en un arco reflejo monosináptico es cuando solamente tenemos neuronas sensitivas y motoras, pero cuando hay una asociación, una comunicación a través de las interneuronas, decimos que es polisináptico. Muy bien. Dicho esto, ahora sí creo que puedes responder muy bien esa pregunta número 7. Te dice, a ver, marcamos verdadero o falso. Te dice, el arco reflejo polisináptico, ¿participan interneuronas? Claro, como te lo acabo de mencionar. Aquí participan las interneuronas comunicando la neurona sensitiva con la motora. Por lo tanto, la primera es verdadera. Siguiente. El impulso nervioso viaja más rápido en axones con vainas de mielina. ¿Eso era verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Porque asegura que la conducción sea saltatoria. La sinapsis se puede dar entre un botón sináptico y el axón, ¿no? Entonces, ¿ese es verdadero? Sí. El ingreso de potasio inicia el impulso nervioso y la salida de sodio lo detiene. No, más bien el impulso nervioso inicia con el ingreso de sodio, es al revés, y la salida de potasio, que va a repolarizar la membrana neuronal. Entonces es al revés, es falso. Por lo tanto, la clave se encuentra en la B de bueno. Muy bien. Entonces, hasta ahí, Michelle, pregunta 7, ¿todo conforme? Muy bien, vamos con la pregunta número 15. Y te dice, ¿no? Ah, tiene que ver con los pigmentos. Muy bien. Entonces nos vamos con los pigmentos, que lo tenemos por acá. ¿Listo? Entonces te dice,
artista gráfico acostumbrado a trabajar con filtros de color verde intenso, comienza a notar que al final de su jornada laboral percibe un ligero tinte verdoso en todo lo que observa, hasta que poco a poco la vista restaura los colores percibidos. Este fenómeno es conocido como imagen posterior negativa. ¿Y a qué se debe esto? Muy bien, ¿a qué se debe? Entonces, recordando un poquito de teoría, sabemos que el sentido de la vista, ¿no? Es gracias a que se activan los fotorreceptores. Sabemos que la visión implica cierta secuencia de procesos. La luz atraviesa la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo y la imagen se forma en la retina. Luego, el nervio óptico transmite impulsos nerviosos a las zonas visuales de la corteza cerebral. Muy bien. En esta retina, que es una estructura fotosensible del ojo de los vertebrados, vamos a encontrar células que la estamos viendo a continuación. Estas son los conos y bastones. Muy bien. Y sucede que los conos son aquellos que permiten la visión diurna, o sea, del día, y ve los colores, ya que presentan pigmentos visuales como son la eritropsina, como son la cianopsina azul y la cloropsina verde. Por otro lado, los bastones son responsables de la visión en oscuridad o penumbra gracias a un pigmento llamado rodopsina. ¿Ya? Por lo tanto, dicho todo esto, ¿no? Vamos a nuevamente a la pregunta. Te dice, ¿no? Hay un fenómeno conocido como imagen posterior negativa por estar viendo colores verdes intensos, ¿no? Cuando trabaja en su jornada laboral, al final percibe todavía un ligero tinte verdoso. Entonces, al observar a través de vidrios de color verde, el ojo se adapta a percibir esa longitud de onda, por lo que los conos de la retina, en este caso los conos, ¿no? Que permiten la percepción diurna, producen una mayor cantidad de cloropsina. Pero cuando se retira este estímulo verde, la cloropsila se va a ir graduando, perdón, se va a ir degradando gradualmente, lo que provoca que el artista experimente todavía esa sensación de ver tonos verdosos, hasta que su ojo se ajusta de nuevo a los colores normales. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿No? ¿Qué pasaría? La ficoeritina generada por los conos era la cloropsina, la rodopsina, la cianopsina. Entonces sabemos que es la cloropsina generada por los conos. Muy bien. Por lo tanto, la clave de la 15 está en la B. Muy bien, hasta ahí, Michelle. ¿Todo de acuerdo? ¿Todo claro? A ver, voy a ahora a dejar de compartir para poder descargar la siguiente pregunta. Muy bien. Entonces, esa es la siguiente pregunta, en este caso de Gracie, que hace esta pregunta con respecto a la glándula endocrina, te dice acá, ¿no? Y ese es un tema de la semana 8. Te dice, a ver, se me cerró. Estoy acá, ¿no?
Le dice, una glándula endocrina es homogenizada, te dice acá, para extraer la hormona que se produce en ella. Posteriormente, esta se administra en perros diabéticos para paliar los síntomas de su enfermedad. Tiene diabetes, ya. Sin embargo, los niveles de glucosa se mantienen elevados. ¿Qué parte del procedimiento podría estar fallando? Ah, una glándula. Ujú. El homogenizado puede presentar enzimas proteolíticas que degradan. El homogenizado puede presentar enzimas lipasas. Solo se extrajo la porción exocrina y no la endocrina. Ajá. No se extrajo la porción exocrina que produce la hormona. Ajá. Endocrina. Ajá. El homogenizado puede presentar enzimas proteolíticas que degradan la hormona. Ya. Dice, sin embargo, los niveles de glucosa se mantienen elevados. ¿Qué parte del procedimiento podría estar fallando? ¿Qué parte del procedimiento? A ver, vamos a ver la imagen del páncreas. Es de semana 8. A ver, en la semana 8 se habló del páncreas, ¿no? El páncreas sabemos que es una glándula mixta, esto es, tiene su lado exocrino y su lado exocrino y endocrino. El lado endocrino corresponde a los islotes de Langerhans, donde podemos encontrar diferentes tipos celulares. Muy bien. Entonces, cada una de estas células está involucrada a la producción de diversas sustancias. Disculpen. Así las células beta, ¿no? Estarían produciendo la insulina, que es la hormona relacionada a la diabetes. ¿De qué manera? Lo tenemos al lado derecho. Entonces, en el lado derecho tenemos cómo un páncreas saludable está produciendo la insulina. La insulina es una hormona proteica, ¿no? Recordarás que es una hormona proteica. Entonces, esta es captada por su receptor que se encuentra en la superficie. Simplemente la unión de ambos activa a que el receptor de glucosa deje pasar la glucosa de la sangre al interior de la célula. Cuando la insulina o hay un problema en el reconocimiento de insulina, la glucosa se mantiene en sangre y por lo tanto los niveles de glucosa aumentan. Muy bien. Entonces, esto es debido a que o no se produce insulina o que el receptor de insulina esté fallando. Muy bien. Entonces, eh, el problema te dice lo siguiente. En el problema te dice que sea homogenizado. A ver, el tema es que sí, yo entiendo que esta glándula va a ser homogenizada y es el páncreas. Muy bien. Entonces te dice que se quiere extraer la hormona y se quiere administrar en perros diabéticos, pero no logró obtener un buen resultado porque todavía el nivel de glucosa en estos perros sigue siendo elevado, porque se buscaba disminuir su nivel de glucosa. Quiere decir que la insulina o no está o algo ha pasado que no está cumpliendo su trabajo. ¿Qué estaría fallando? A ver,
¿Podría ser la B, profesora? ¿Cómo? ¿Podría ser la B? Sí, yo estoy pensando que también puede ser eso porque, a ver, Menciona y, enzimas y la- y- proteolíticas. sí, porque la insulina es una hormona proteica. Entonces la D de dado te dice, solo se extrajo la porción exocrina y la endocrina y no la endocrina, te dice. Entonces, no es la porción exocrina la que tiene las hormonas, sino la endocrina, o sea, la exocrina es la que tiene el jugo pancreático, ¿no? Entonces, o sea, creo que en el páncreas no hay forma de, yo entiendo que al páncreas lo han homogenizado totalmente, incluido la parte exocrina, ¿no? Entonces, lo más lógico acá yo pienso, si se ha homogeneizado la glándula, es que esta hormona se ha degradado por alguna razón. Claro, porque como se ha homogenizado todo el páncreas, y recuerda que todo el páncreas, incluyendo su porción exocrina, tiene jugo pancreático, y este jugo pancreático contiene enzimas, ¿cierto? Entonces, esas enzimas, y entre ellas hay enzimas como son las proteolíticas, las proteasas, ¿no? Tripsina, quimiotripsina, ¿no? La carboxipeptidasa, entonces estarían degradando pues a esta insulina, que es una hormona proteica. Entonces, la respuesta que más estaría pues respondiendo a esta pregunta estaría en la B de bueno, en la B. ¿Listo? Gracie, ¿tienes alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda adicional tal vez? ¿O todo claro? Muy bien, entonces si no hay dudas, Gracie, me voy a ver, Leonardo me había dicho, a ver, vamos a ver si me acuerdo haber desarrollado las preguntas, a ver. A ver, voy retrocediendo ya. La pregunta 14. La 14 ya la resolvimos, ¿cierto? ¿Estuviste, Leonardo, en esa parte cuando desarrollamos la 14? Sí, más que todo mi duda era por qué no podría ser los corpúsculos de Meissner, porque en uno y otro creo que tienen una similitud cuando habla de texturas y superficie, y más o menos ahí como que me confundí un poco, porque yo marqué corpúsculos de Meissner. Ya. A ver, la diferencia me dices, ¿no? Sí, bueno, la verdad, ambos son mecanorreceptores, pero siempre van a haber ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los corpúsculos de Meissner, ¿no? Estos sí se van a encargar de transmitir sensaciones de tacto ligero, ¿no? Vibraciones de baja frecuencia, pero a diferencia de Merkel, ¿no? Los de Merkel son de adaptación lenta, ¿no? En cambio, los anteriores son de rápida, ¿no? En cambio, Merkel es de adaptación lenta, ya se encarga de un tacto ligero prolongado. Muy bien, entonces esas pequeñas diferencias hacen que los discos de Merkel sean apropiados para poder aprender el lenguaje de Braille, ¿ya? Esa es la principal razón, chicos. ¿Ya? Pregunta 13. La pregunta 13, a ver, no la hemos desarrollado. Y sucede que cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, muy bien, ese sistema nervioso autónomo forma parte del sistema nervioso periférico, ¿no? Estamos aquí en esta diapositiva donde se te muestra, ¿no? Cómo se divide el sistema nervioso humano, central y periférico. Y en el sistema nervioso periférico tenemos a los nervios craneales, a los nervios espinales y, claro, al sistema autónomo, conformado por el simpático y parasimpático.
La diferencia entre el simpático y el parasimpático es que el simpático excita y el parasimpático inhibe. Muy bien. Entonces, por acá espero tener, acá está. Mientras que el simpático dilata tu pupila, el parasimpático la contrae. Mientras que el simpático aumenta tu frecuencia cardíaca, el parasimpático disminuye la frecuencia. Mientras que el simpático estimula la producción de adrenalina, el parasimpático disminuye, ¿no? Y así están en constante equilibrio el parasimpático con el simpático. Y esto asegura justamente, ¿no? Este equilibrio interno del organismo. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta número 13, te dice, determina el valor de verdad o falsedad. Te dice, ¿no? El sistema simpático, a ver, aumenta, a ver, la actividad peristáltica. A ver, no, más bien inhibe, inhibe. Muy bien, muy bien, inhibe, vamos a poner falso. Siguiente, aumenta la glucosa en sangre. Sí, aumenta. Luego dice por acá, relaja las vías respiratorias. Relaja las vías respiratorias, sí. Se activa por la adrenalina, sí. Promueve la bradicardia. Bien, te dice promueve la bradicardia. ¿Y a qué se refiere, chicos, con bradicardia? Un Una respiración ritmo, más lenta. ajá, un ritmo cardíaco lento. Entonces, el simpático no lo hace, sino el otro, el parasimpático. Por lo tanto, es falso. Y por lo tanto, acá la clave estaría, pues, en la E, ¿no? Aquí. Muy bien. Leonardo, hasta ahí todo ok. Vamos entonces a la 12, si es que tienes Profesora, alguna duda. Sí, este, escucho. por qué relaja las vías respiratorias? Porque yo le relacioné al sistema nervioso simpático con lo que es momentos de estrés, momentos de tensión, de supervivencia, y cuando leí que decía relaja las vías respiratorias, como que no le relacioné de... Es que como bueno, necesitas mayor suministro de oxígeno, ¿qué tiene que suceder? Para que puedas oxigenar mejor, la vía respiratoria te tiene que relajar, porque si la contraes no vas a conseguir eso. Entonces, para que haya una mayor oxigenación, se relajan las vías respiratorias, se aumenta el ritmo cardíaco. Esa es la razón. ¿Todo claro? sí, 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 ahora sí, profesora, muchas gracias. Muy bien. Listo, entonces nos vamos con la pregunta 12, que creo que también me habías comentado. La 12, ahí está. Te dice, Felipe sufre un accidente que le provoca una lesión en la médula espinal. ¿Ya? A ver, la médula espinal, acá está. Recuerda que la médula espinal, no, esta no es. Disculpen. A ver, déjame ver. Ah, pero claro, o sea, puedo mostrar la médula y sus nervios para que sepas la zona. Acá está. A ver, un minuto, por favor. Listo, disculpen, chicos. Ya, entonces estábamos en la parte de la pregunta 12, ¿no? Entonces,
Sucede que Felipe sufre un accidente que le provoca, dice, una lesión a nivel de médula espinal, pero a nivel lumbar. Muy bien. Entonces, a nivel lumbar, si vemos esto como referencia, la zona lumbar está acá en la parte casi baja, ¿no? Entonces, la consecuencia es que pierde el reflejo de patelar, o sea, el reflejo de la rodilla. ¿En qué región del sistema nervioso central, te dice, se localiza la lesión que impide que se produzca este reflejo? O sea, ¿en qué región del sistema nervioso central, te dice, ¿no? El arco reflejo, ya. Ah, ya entendí. Como, ujú, ¿qué región se localiza la lesión que impide que se produzca este reflejo? Ya, entonces como está a nivel, te dice, de médula espinal, acá está, sabemos que la sustancia blanca rodea la sustancia gris. La sustancia gris, estás viendo que adopta una forma de H, ¿cierto? Entonces, la sustancia blanca es superficial y ahí vamos a encontrar, pues, axones. En la sustancia gris, que lo estamos viendo en la parte más central, está compuesta por somas o cuerpos, ¿no? Y la sinapsis entre la neurona aferente y eferente ocurre, pues, en la sustancia gris. Por lo tanto, esto que se está buscando, ¿no? La región del sistema nervioso, en este caso, la región de la médula espinal, ¿no? Que impide que se produzca este reflejo, ¿no? Será a nivel, ¿no? De la sustancia gris, donde va a ocurrir la sinapsis de las neuronas aferentes y eferentes. O sea, esta comunicación que habíamos visto hace un rato, tiene que haberse una comunicación entre la neurona sensitiva y la neurona motora, que es lo mismo decir la neurona aferente y eferente. Entonces, como no hay esta comunicación, chicos, que estamos viendo por aquí, para que te hagas una idea de qué estoy hablando, esa comunicación se está dando justamente en la zona media, ¿no? A nivel de la sustancia gris, en este caso de la médula espinal, ¿ya? Entonces, por eso que la clave de esa pregunta estaría en la D. Muy bien. A nivel de la sustancia gris de la médula espinal, porque ahí ocurrió el accidente, a nivel lumbar. Muy bien. Leonardo, entonces hasta ahí todo claro. Nos vamos con la pregunta número 7. ¿Habría una diferencia, profesora, en la de sustancia gris no, digo, sustancia blanca? Disculpe. No te entendí. ¿Cómo? En la pregunta 12, ¿habría alguna diferencia con que dijera sustancia blanca de la médula espinal? Claro. Acabo de indicarte cuál es la diferencia entre sustancia gris y sustancia blanca. A ver, para que te quede bastante claro y te sirva de referencia. Esto es la estructura de una neurona, una estructura típica que todos conocemos. Muy bien. Entonces, a ver, Leonardo, ¿dónde se encuentra la mielina? ¿En el soma o en el axón? ¿Dónde En el encontramos axón. mielina? En el axón, ¿verdad? Entonces, te cuento que la mielina es blanquecina. Ahí ya te das cuenta de algo. Si la mielina es blanquecina, significa que la sustancia blanca está conformado por muchos axones y la sustancia gris está conformado por varios somas. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a esta imagen, ahora que te había mencionado por aquí, estamos viendo, ¿no? En este caso, a ver, vamos a ver por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está la pregunta? Aquí. Te dice, ¿no? Eh,
Aquí va a haber una comunicación. Ya, esta no es la 7. Estoy confundiendo. Es la pregunta del número, ¿cuál era la 12, no? No, 13, 12. 12, Esta, ¿no? profesora. Sí. 12. Ajá. Entonces, sucede que cuando hablamos del cerebro o de la médula espinal, en el cerebro, ¿no? En la parte interna hay sustancia blanca, ¿ya? Quiere decir que en la parte interna abundan los axones y en la parte de la superficie abundan los somas neuronales. Muy bien. En cambio, en la médula espinal es lo contrario. En la médula espinal internamente sustancia gris, ¿no? Quiere decir que ahí abunda, en la sustancia gris, abundan los somas, ¿verdad? Y en la parte externa, que es la sustancia blanca, abundan los axones. Muy bien. Entonces, eso es lo que te quiere decir justamente, ¿no? Para que te des una idea, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre sustancia blanca y sustancia gris? Sí, esa es la diferencia. Y siempre se cumple que en la médula espinal externamente es gris externamente es blanca e internamente es gris. ¿Y cómo te das cuenta de ello? Porque la médula espinal, ¿no? La médula espinal, si le haces un corte transversal, vas a encontrar una disposición en forma de H, que es la sustancia gris. ¿Ya? Entonces, eso es para que lo tengas en cuenta. Muy bien. ¿Listo? ¿Todo claro, Leonardo? Sí, profesora, muchas Y la gracias. pregunta 7 me parece que la habíamos desarrollado. ¿Estuviste presente cuando se desarrolló esa pregunta 7? Sí, profesora, pero la tercera proposición no me quedaba muy claro. ¿Podría explicarla, por favor? La sinapsis se puede dar entre un botón sináptico y el axón, te dice ahí. Sí, Eso no te queda claro, dices, ¿no? sí, profesora. Bien. En la pregunta 7 te dice, ¿no? La sinapsis se puede dar entre un botón sináptico y el axón. Entonces nos vamos a una imagen donde te muestre, a ver, acá creo, ya, mira por acá. No sé si logras ver por aquí. ¿Lo ves? Sí, profesora, sí lo veo. Es un botón sináptico, ¿ya? El botón sináptico lo encuentras aquí, en el pie terminal, ¿ya? Espérate. El axón. A ver, déjame ver. No necesariamente en el pie terminal, creo que también en las dendritas. Espérate. Mm, A ver, se puede dar entre un botón sináptico y el axón, ya. Ahí, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es precisamente la duda porque no te queda claro? Leonardo. Mm, Es que yo le consideré como dos, porque cuando menciona sinapsis yo creí que era entre dos neuronas y no sé si eso pertenece a uno solo. Por eso no sé si es que de uno puede llegar a ser sinapsis o es necesariamente que sea entre dos neuronas. No, no necesariamente es dos neuronas. En alguna parte, déjame ver. Dame un minuto. Material, a ver, acá está el material. En alguna parte debe estar una imagen. Ah, a ver, ya. A ver. Esta imagen.
Bueno, siempre la representación clásica de una sinapsis es entre dos neuronas. Eso es verdad. Es la representación clásica. Pero, voy a dejar de compartir un ratito. Pero la sinapsis no solamente se da entre... Ay, un ratito. Ya, sinapsis. A ver. La sinapsis también se puede dar entre una neurona. Déjame buscarte una imagen, ¿ya? Y célula efectora y glándula. Célula efectora, glándula o glándula. Vamos a poner, para que salga la imagen. Déjame ver. Sí, déjame ver una imagen para poderte presentar. Ahí está. Por ejemplo, voy a presentarte, ¿ya? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya. Y entonces, la sinapsis no siempre se da entre una neurona y neurona. También puede darse entre una neurona y una célula efectora o una neurona o una glándula. Por ejemplo, estamos viendo por aquí, cómo la neurona, disculpen, está en comunicación con una célula efectora, que puede ser en este caso un músculo. No sé si estás viendo acá la comunicación. Entonces, esa es una sinapsis entre neurona y célula efectora, que en este caso sería el músculo, ¿no? Una célula del músculo. A ver, otro ejemplo. A ver, porque después ahí todas las imágenes muestran neurona con neurona. Pero bueno, aquí cuando buscas en Google, la inteligencia artificial también te indica que la sinapsis no se da entre una neurona y neurona solamente, también puede darse entre neurona y célula efectora o glándula, ¿ya? Entonces, eso es algo que lo puedes tener en cuenta. Vamos a poner acá glándula. Por aquí vi una glándula. Acá, por ejemplo, también encontramos neuronas que van comunicando hipotálamo con la hipófisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto te deja claro que no solamente la sinapsis ocurre entre neurona y neurona, sino también entre neurona, célula efectora o neurona o glándula, ¿ya? Nada más era eso para precisarte, ¿no? Y no te vayas a confundir. ¿Listo? Muy bien. A Ok, ver, profesor, muchas gracias. esta vez me han enviado bastantes preguntas. A ver, déjame resumir. Gracie, me lanzaste una pregunta. Después Leonardo. Leonardo, me habías preguntado. Creo que Leonardo quedó claro sobre los conos, dice, ¿no? De la visión, ya. Gracie mandó otra pregunta y después Ariana me dijo 14 y 15. Ariana, sí lograste visualizar el desarrollo de la 14 y 15, ¿no? De esta semana, ¿cierto, Ariana? ¿Sigues por ahí? Muy bien, entonces en estos últimos minutos vamos a ver, aprovechar las últimas preguntas que Gracie había compartido. A ver, ¿dónde estamos? Por acá, ¿no? Ajá. A ver, Gracie mandó esta pregunta. Te dice, la visión normal está determinada por el funcionamiento adecuado de células especializadas, conos y bastones. Un individuo con daltonismo presenta dificultad para distinguir ciertos colores, por lo que podemos decir que
Sus bastones son deficientes en cianopsina, sus bastones son deficientes en cloropsina, sus conos son deficientes en cloropsina y eritropsina, sus conos son deficientes. Ajá. Entonces vuelvo a presentarte la diapositiva para que quede claro esto. ¿Dónde estoy? Eso era semana 9, ¿no? Entonces, acá está las células de la retina, que son bastones y conos. Recuerda que los conos son los que favorecen la percepción diurna de los colores. Tenemos la eritropsina, que tiene que ver con el rojo, la cianopsina con el azul, cloropsina con el verde. Y los bastones tienen que ver con la visión en la penumbra. Por lo tanto, aquí la respuesta, perdón, ¿cuál era? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí, ¿no? Aquí sería, pues, definitivamente tiene que ser conos. Muy bien. Entonces, te queda la C y la D. Entonces, la respuesta aquí sería la C. Muy bien. Sus conos son deficientes en cloropsina y eritropsina, ¿no? Porque los daltónicos clásicos tienen problemas para ver o distinguir el rojo y el verde. ¿Ya? Es el clásico. Muy bien, y nos vamos ahora con otra pregunta que me manda Gracie. Claro, y ahí Leonardo menciona acerca de los conos, sí, son responsables de la visión, recuerda, en el día. Y los bastones con la visión en penumbra, ¿ya? Luego Gracie me manda otra pregunta, ¿no? Con respecto a la coordinación química en los animales se lleva a cabo por los neurotransmisores y las hormonas. Muchos neurotransmisores son polipéptidos sintetizados en el soma de la neurona y liberados para ejercer su acción biológica. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la ruta de producción de estos neuropéptidos? A ver. Ajá. Ya. Ya. El corpúsculo de Niels, por si acaso, es un retículo endoplasmático rugoso en la neurona. Entonces, si un retículo endoplasmático sintetiza proteínas, porque te dice acá que son polipéptidos, ya, algo relacionado, entonces libera este polipéptido del retículo endoplasmático rugoso y luego se iría al aparato de Golgi, ¿no? Que se encargaría justamente de liberar vesículas de secreción. Muy bien. Entonces, la clave de la 122 estaría en la B de bueno. Muy bien. Listo, chicos. Espero haberlos ayudado. Ahora sí, ya me tengo que despedir, chicos. Nos estamos viendo la siguiente semana. Muy bien, hasta luego.